¿Cuál será el plazo para expedir durante el 2025 los certificados de retención en la fuente a título de renta practicadas durante el 2024? Entonces, quienes practicaron retenciones en la fuente a título de renta durante el 2024, ya sea por pagos laborales o por conceptos diferentes a pagos laborales, pues tienen que expedir los certificados a que se refieren estos artículos 379 a 381, que si son pagos laborales, recuerden que se hacen en el formulario 220, y si no lo cambia la DIAN, el formulario 120 que usaríamos sería el mismo que se usó para certificar los pagos del 2023 y que fue expedido con esa resolución 022 de febrero del 2024. Si son pagos por otros conceptos diferentes a pagos laborales, pues ahí sí, solamente como lo hacen con los software de contabilidad y que contenga los detalles del artículo 381. ¿Listo? Pero ¿cuál es el plazo? El plazo es el que está en el artículo 161.13.240 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016, luego de ser sustituido con el decreto 2229 de diciembre de 2023. Recuerden que este decreto, sí, 2229-2023, se volvió el decreto que fijó un calendario tributario perpetuo, o sea, aplicó para las obligaciones que vamos a tener durante el 2024 y sigue aplicando para las obligaciones durante el 2025. Entonces uno se va al 161.13.240, sí, por acá, del decreto único tributario 1625-2016, 161, sí, 13.240. Sí. Entonces te habla de los agentes retenedores del impuesto sobre el arte comunitario y los del gravamen en los movimientos financieros deberán expedir los siguientes certificados a más tardar el último día hábil del mes de marzo por el año grabable que corresponda. O sea, se volvió una ley que es el último día hábil del mes de marzo. Y en este año 2025, el último día hábil de marzo de 2025 es un lunes 31 de marzo. Entonces, tómense hasta el 31 de marzo para estar despidiendo esos certificados, sí, sobre todo con los asalariados, el formulario 220, preocúpense por entregárselo incluso a los asalariados que ya no estén con la empresa, pero que sí trabajaron durante el 2024. Preocúpense por llamarlos y decirles que recojan ese formulario 220 porque ya hay muchos, ¿cómo se dice?, doctrinas del Consejo de Estado que dicen que ese formulario 120 para el asalariado puede reemplazar a su declaración de renta. ¿Listo? Y los otros certificados por conceptos diferentes a pagos laborales, ahí sí hay doctrina que dice que solo cuando te lo piden, pues lo vas entregando. ¿Listo? Pero con el de los asalariados es el más importante, preocuparse de estarlo entregando oportunamente. Y recuerden que los que no expidan los certificados se exponen al artículo, a la sanción del artículo 667 del Estatuto Tributario, que si te metes acá al 667 del Estatuto Tributario, sí, dice sanción por no expedir los certificados. Los agentes retenedores que dentro del plazo establecido por el Gobierno Nacional no cumplan con la obligación de expedir los certificados de retención en la fuente, incluido el certificado de ingresos y retenciones, que es el de los pagos laborales, incurrirán en una multa equivalente al 5% del valor de los pagos a unos correspondientes a los certificados no expedidos. La misma sanción será aplicable a las entidades que no expiden el certificado de la parte no grabada de los rendimientos financieros pagados a los ahorradores, cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se imponga mediante resolución independiente. Previamente se hará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un mes para responder. La sanción a que se refiere este artículo se reduce al 30% de la suma inicialmente propuesta si la omisión es subsanada antes de que se notifique la resolución sanción, o al 70% de la suma, de tal suma si la omisión es subsanada entre los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma. ¿Listo? Entonces, esta norma es viejísima, pero por ahí sigue vigente, entonces, para que la tengan presente y expidan oportunamente esos certificados de retención en la fuente. A propósito de expedir certificados de retención en la fuente por conceptos diferentes a pagos laborales, acuérdense de esta doctrina del concepto 53947 de agosto del 2012, de que los certificados de retención tienen que incluir, hablemos de los certificados de retención por conceptos diferentes a pagos laborales, por ejemplo, por compras de mercancías. Tú tienes que incluirle en el certificado todos los pagos que sí le realizaste durante el año al proveedor, indistinto de que algunos hayan sufrido retención y otros no hayan alcanzado a sufrir retención, que porque algunos no superaron la cuantía mínima y los otros sí superaron la cuantía mínima, pero al final todos eran pagos grabables que sí se sometieron a retención. Se sometieron y que algunos cuando los sometiste llegabas a la conclusión, es que la cuantía mínima no se pasó a las 27 veces, no le hago retención. Y a los otros sí se pasó a 27 veces, sí le hago la retención, pero eran pagos grabables. Entonces, hagan el certificado de retención en la fuente
tal como también haría en el formato 1001 de Exógena. En el formato 1001 de Exógena tú colocas el pago total que le hiciste al proveedor, indistinto de que algunos pagos sufrieron retención y otros no, y la retención va en una columna especial del formato 1001. Pues así mismo es como también se deberían estar haciendo los certificados de retención en la fuente. Y el problema es que en algunas empresas imprimen un certificado de retención donde le queda la huella a la persona de cuáles fueron las compritas que sí sufrieron retención y las otras compritas del año no le quedan certificadas. Eso a veces despista a personas naturales por ahí que no llevan bien contabilidad y luego no hacen bien la declaración de renta. Entonces les aconsejo estudiar esta doctrina y esa doctrina la comentamos por acá en este archivo, en este documento viejito, perdón, pero que pues sigue vigente para que lo tengan presente. ¿Sí? Este de acá, formato 1001, información externa y los certificados de retención en la fuente, les aconsejo leerlo. Esto es del 26 de enero del 2023 y por acá hicimos la cita de esa doctrina del concepto de AN 53947 de agosto del 2012. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video